Saludos a todos queridos hermanos, estamos en este encuentro diario con la palabra que nos regala el Señor, con la palabra de Dios, con una palabra que ilumine, que nos haga ver, que nos haga descubrir que el Señor ha vencido, que el Señor sigue vivo y que si el Señor ha vencido, el Señor sigue vivo, nosotros tenemos esa capacidad de vencer y de seguir vivos a pesar de las circunstancias o dificultades que podamos experimentar cada día. Por eso es hermoso siempre tener este espacio diario para poder escuchar al Señor, recibir una palabra de su parte que ilumine y que nos haga ver de una manera distinta todo aquello que nos toca vivir durante el día o que hemos vivido durante el día, porque algunos sé que siguen estos videos un poco durante la noche o durante la tarde, pues así entonces te ayuda quizás a reevaluar todo lo que has vivido durante el día o si no entonces a proyectarte a lo que nos toca vivir hoy, porque la palabra de Dios es siempre viva, la palabra de Dios siempre es eficaz, la palabra es siempre presente, no es un recordar historias pasadas, sino un descubrir eso que el Señor ya realizó y actualizarlo en mi hoy, en mi día a día. Por eso entonces nos encontramos en este día lunes de la séptima semana de la Pascua. O sea, ya es la última semana de la Pascua, ya el próximo domingo estaremos celebrando el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y viene penta de 50 o de 5. Entonces 50 días después de la Pascua se celebra esa efusión del Espíritu Santo. Por tanto, la liturgia de esta semana, tanto en las oraciones como en las lecturas, ya nos van enfocando a esta conclusión del tiempo pascual. También en estos días estamos celebrando los días después de la ascensión. Así que esta semana tiene un tono, un carácter muy particular porque es el tiempo pascual ya en su culmen, que se llaman los días después de la ascensión, que la hemos celebrado ayer. Así que hoy abrimos nuestro leccionario, abrimos nuestra Biblia para ver qué nos dice la palabra, para ver qué nos dice el Señor. La primera lectura para este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos seguido durante toda la Pascua, esta iglesia primitiva que va expandiendo el Evangelio de Dios, la palabra de Dios por todo el mundo. Pero estamos en el capítulo 19, versículos 1 al 8. Continúa Pablo en su viaje misionero. Continúa Pablo cumpliendo esta última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordábamos que precisamente era la primera lectura de ayer domingo. En el primer capítulo del libro de Hechos, el Señor le da estas instrucciones a sus discípulos y les dice: recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Pablo se encuentra en esta última parte del testimonio, ser testigo con la fuerza del Espíritu Santo hasta los confines del mundo. Y precisamente llevando esa palabra de Dios hasta los confines del mundo, Pablo llega hoy al lugar, a una ciudad llamada Éfeso. Precisamente el libro nos hace una distinción. Hay otro también que está anunciando a Jesucristo, Apolo, en Corinto. Pablo, por su parte, está en Éfeso, otra de las grandes ciudades de la antigüedad, que todavía hoy se puede visitar en la actual Turquía. Entonces ahí se encuentra Pablo en Éfeso y ahí está anunciando a Jesucristo, pero sobre todo ocupándose y queriendo que esos que reciben el anuncio de su palabra no se limite simplemente a hacer algo informativo, enterarse que existe un Jesús de Nazaret, sino que sea también algo que transforme el interior de la persona. Por eso Él no solamente quiere anunciarle a Jesucristo, sino que quiere darles el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Es lo que estamos a punto de celebrar el próximo domingo. Y ahí entonces vemos, es un dato histórico interesante, que habían discípulos de Juan Bautista, aún después de todos los acontecimientos de Jesucristo. Pero estos hermanos dan un paso en su camino de fe, de conversión, y se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿recibimos el Espíritu Santo? Pues quizás sí, fuimos bautizados, recibimos la confirmación, litúrgicamente, sacramentalmente lo recibimos.
pero vivimos como quienes han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo vive el que ha recibido el Espíritu Santo? Vive parecido a Dios, se asemeja cada vez más a Dios. Dios, cuando creó al ser humano de barro de la tierra en el libro del Génesis y sopla su espíritu, le mete su espíritu dentro, hace que esa criatura que es obra de sus manos sea imagen y semejanza suya. Recibir el Espíritu Santo es parecernos a Dios. Por eso el salmo de la liturgia de hoy, de la palabra de este lunes, el Salmo 67 o 68 si lo buscas en la Biblia, es un salmo que describe cómo es Dios. Un salmo que manifiesta esa grandeza, esa obra de Dios en el mundo, precisamente en el acercarse, en el Padre de huérfanos, protector de viudas. El huérfano y la viuda eran dos figuras dentro de la sociedad antigua que representaban a todo el desamparado, a todo aquel que no tenía defensa, a todo el que no tenía protección, que no tenía cuidado, que era vulnerable ante las injusticias de la sociedad, ante las distintas maquinaciones y acciones injustas que sufría sobre todo esta clase pobre, necesitada, desamparada. ¿Quién es Dios? Padre de huérfanos, protector de viudas. He recibido el Espíritu Santo, me compadezco del que necesita, ayudo, colaboro, estoy dispuesto a, o me quedo simplemente en mis egoísmos, en mis criterios, en mi manera de pensar, en mi zona cómoda, que estoy aquí y solamente critico y digo y hago. Y no hago, quise decir más bien. Hoy la palabra nos invita a salir de nosotros y ponernos en el lugar del hermano. Estamos viviendo situaciones adversas, complicadas, y hemos visto cómo en estos días también sale fuera el egoísmo, cómo sale fuera el como yo quiero hacerlo, como a mí me parece, lo que a mí me da la gana, sin tener en cuenta muchas veces que con esa actitud egoísta estoy perjudicando a mi hermano, estoy haciendo daño al que está junto a mí, estoy haciendo daño al que es más vulnerable, porque soy un egoísta, porque lo quería todo para mí y no estoy dispuesto a renunciar a mis propios caprichos egoístas, preocupado y ocupado por el hermano. Preocupado es una palabra interesante. No, algunos dicen, no te preocupes, ocúpate. No, pero hay que preocuparse también, porque preocuparse es antes de ocuparme. La preocupación significa que antes de yo hacer algo, lo razono, lo pienso, decido, veo cuáles son las acciones que debo o los pasos que debo dar para poder ocuparme bien de las cosas. Así que hoy el Señor también está ocupándose de sus discípulos. Estamos en este capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Juan 16, 29 al 33. Son los versículos o el texto que nos presenta hoy la liturgia dentro de este discurso de Jesús a sus discípulos que está casi concluyendo. Ya el capítulo 17 será la oración de Jesús en el huerto, pero el capítulo, este capítulo que está concluyendo, vienen los discípulos y mencionan una palabra, luego Jesús les responde y parecería que son dos discursos contrarios, pero no, son dos discursos que están en una misma línea. Ellos dicen, ahora vemos, el verbo griego orao, que es muy importante, que significa ver en el Evangelio según San Juan. Ahora vemos, le dicen los discípulos al Señor, después de haber escuchado sus palabras, pero no solamente haber escuchado sus palabras, luego de haber experimentado el amor de Dios. La última cena es la cena del amor. El discurso de Jesús en estos capítulos 13, 14, 15 y 16 es un discurso de amor hacia sus discípulos. Y cuando uno se siente amado, cuando uno descubre la entrega de Dios por mí, ahora veo claro. Luego el Señor les responde a ellos con una pregunta, ¿ahora creen? Ahora vemos, ahora creen. La fe es visión, la fe es tener unos ojos nuevos para poder contemplar la realidad que estoy viviendo. Por eso Jesús, cuando ve que la fe de sus discípulos se ha fortalecido, les anuncia la dispersión, la dificultad, el dolor, la cruz. Lo anuncia así como un acontecimiento directo, porque estamos en la última cena, lo próximo será la cruz.
pero lo anuncio también como una realidad en la vida de todos. Veo al Señor, afronto el sufrimiento, pero cuando afronto el sufrimiento tengo una certeza muy firme, muy grande, que es con la que concluye el Evangelio de hoy. Hoy Jesús concluye el Evangelio diciéndole, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. La palabra mundo en estos discursos de Jesús en el Evangelio de Juan representa toda la realidad que me reta, que me hace sufrir, que me lleva a la muerte, que me causa dolor o sufrimiento, una decisión difícil, un problema grande, una persona, unas circunstancias, una enfermedad, una noticia, un miedo que estoy experimentando. Ese es el mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Así que hoy pidámosle al Señor ese Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nos restaure, para que nos haga cercanos a los demás y para que nos dé la valentía para afrontar las adversidades, porque el amor de Dios está en nosotros con ese Espíritu que nos ha dado y nos da la capacidad para vencer al mundo. Así que ánimo, que el Señor les bendiga mucho, que pasen un hermoso día y continuamos como siempre compartiendo la palabra.